Bienvenidos a la presentación del libro, a la actividad académica que tenemos programada para hoy. Voy a presentar a los invitados que nos acompañan para este evento. Voy a empezar con la doctora Victoria Crespo, que es doctora en Sociología Política. Sociología. Y en estudios históricos. Y en estudios históricos por la New School of Social Research de Nueva York, ¿no? Miembro del SNI, profesora investigadora de tiempo completo aquí del CICSER. Entre sus publicaciones más destacadas está el libro del Rey al Presidente y la dictadura en América Latina, entre muchos artículos en journals de México y el extranjero. También nos acompaña el doctor Horacio Crespo, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, autor de muchos libros clásicos de la historiografía en México, como Historia del Azúcar en México, ganador del reconocimiento Mariano Azuela por su libro sobre las haciendas de Morelos, Modernización y Conflicto, y ganador también de la prestigiosa beca Guggenheim, miembro del SNI nivel 3 y profesor investigador de tiempo completo del CICSER. Y finalmente nos acompaña el autor del libro que hoy tenemos el gusto de presentar, Ricardo Fuentes. Él es egresado, orgullosamente egresado de nuestro programa de licenciatura aquí de la UAM. Después desarrolló una maestría en investigación educativa también aquí en la UAM, en el ICE, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son el maoísmo y la izquierda social en México, así como los movimientos sociales en Morelos durante los años 60 y 70. Entre sus artículos más recientes se encuentra El maoísmo en México, una periodización y apuntes para su estudio, y Viva China Libre, la prensa comunista mexicana y la construcción del liderazgo de Mao. Y el capítulo del libro, Resonancias del 68 en Morelos, ¿por qué atentar contra la juventud es atentar contra la patria misma? Y el libro que vamos a presentar hoy se titula Una chispa en la pradera, la colonia proletaria Rubén Jaramillo y Florencio el Güero Medrano. Está editado por el INER y, según entiendo, es la reformulación de la investigación de tesis de licenciatura, la cual fue dirigida originalmente por el doctor Horacio Crespo, y es el mismo doctor Horacio Crespo quien hace la presentación de esta obra, ¿no? Vamos a encontrar un texto de él presentando el libro. Y bueno, nada más para introducir el tema y dar paso a los ponentes. Este libro trata sobre una experiencia muy puntual en Morelos en el año 1973, cuando un militante de la izquierda radical de la época, que había militado en las organizaciones maoístas, Florencio el Güero Medrano, llega a militar a Morelos y organiza un grupo de colonos para invadir terrenos en el municipio de Temisco. Con la invasión de estos terrenos se va a fundar la colonia proletaria, muy importante el término, colonia proletaria Rubén Jaramillo, y va a ser una experiencia que va a durar varios meses durante el año 73. Fue un intento de una colonia autónoma, de una colonia formada bajo los principios del maoísmo, y que finalmente va a ser reprimida por el gobierno en los últimos meses de ese año. Hay un montón de temas atravesados en torno a esta investigación. Está el tema de la recepción y aplicación del maoísmo en México, ¿no? Que para los que no estén familiarizados, el maoísmo es una corriente de izquierda radical comunista que salió en oposición al modelo soviético durante la Guerra Fría. Está también el tema de las resonancias que tiene esta investigación con la lucha de Rubén Jaramillo, de ahí que se le bautice a la colonia Rubén Jaramillo, y si está conectado con la lucha de Rubén Jaramillo, también hay importantes resonancias con el tema del zapatismo y con el tema de la tierra, ¿ok?
porque recordemos que esto es una experiencia de invasión de terrenos. Así que con ese marco introductorio damos paso a la presentación del libro con la doctora Victoria Crespo. Muchas gracias, Irving. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estamos entre profesores y estudiantes, ¿no? Creo que la mayoría del público que nos acompaña hoy son nuestros estudiantes. De todas maneras, para ser formal, y como no lo hizo, yo voy a presentar al doctor Irving Reynoso, quien pues nos está presentando a todos nosotros. Creo que un gesto de cordialidad es presentarlo a él. Es profesor investigador aquí en el SICSER también. Es colega, miembro del SNI, y bueno, un experto, por supuesto, en comunismo mexicano. Su libro Machetes Rojo, creo que ustedes han tenido la oportunidad de leerlo y verlo. Bueno, y saludo a mis compañeros de mesa y a ustedes, por supuesto. Bueno, yo voy a hacer una presentación bastante informal, El tono va a ser no tan solemne, creo que estamos entre colegas y amigos, y tengo primero que nada que hacer una muy sincera felicitación. Es decir, esto a nosotros nos da muchísimo gusto. Me imagino al doctor Crespo, ¿no? Que es su tesista, pues su tesista en su momento, fue el director de este trabajo de investigación. Entonces creo que hay que felicitar a nuestro egresado de la licenciatura en Historia. En algún momento Ricardo estuvo donde están ustedes ahora, ¿no? Entonces realmente nos da una profunda satisfacción, orgullo, y bueno, yo fui parte del comité de lector de esta tesis. Entonces creo que esto hay que recalcarlo, ¿no? Es decir, creo que cuando vemos este tipo de productos, quiere decir que al menos algunos estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces quiero también felicitar aquí al doctor Crespo, porque tanto el doctor Irving como el doctor, bueno, maestro Ricardo, ¿lo estás haciendo doctorado? Ya próximamente candidato a doctor, pues fueron alumnos del doctor Crespo, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer esto públicamente, y qué orgullo para él. Bueno, me emociono un poco. Bien, este libro recorre una serie recorre y responde a una serie de preguntas, algunas no formuladas explícitamente, ¿no? Entonces esto fue como un poco ayer cuando estaba releyendo y revisando esta publicación, pensé, bueno, sí responde a una serie de preguntas, ¿no? La primera, ya como es un lector muy agudo, ya la mencionó el doctor Irving, ¿no? Apunta al tema del zapatismo, y una pregunta que nos hacemos de manera recurrente, que es ¿qué pasó con el zapatismo después de la muerte de Emiliano Zapata? ¿No? Y es algo que surge en nuestras discusiones, en las tesis de licenciatura, en algunas discusiones que tenemos en nuestro cuerpo académico, algunos. Entonces, creo que es importante, ¿no? Porque es un ejemplo de una de las vertientes, uno de los legados del zapatismo, que es el tema de justamente la resistencia. ¿Sí? La resistencia en los márgenes del Estado, la resistencia en algunos casos en la clandestinidad, ¿no? Entonces creo que este es un punto fundamental. Si cuando nos preguntamos qué pasó con el zapatismo, bueno, pues aquí están algunos coletazos, ¿no? De lo que quedó del zapatismo. Y bueno, como el nombre de la colonia lo indica, la colonia Rubén Jaramillo, ¿no? Toma esta mediación en la lucha campesina, que es la experiencia liderada por Rubén Jaramillo, ¿no? Entonces se nutre de esta tradición del zapatismo. Creo que esto hay que destacarlo, porque si bien, ¿no?, tanto la presentación como el capítulo introductorio de Ricardo enfatizan el maoísmo, no está tan estresado el asunto de la herencia zapatista, creo que hay que mencionarlo, ¿no? Porque está ahí entre líneas, y quizás es algo que podrías trabajar, Ricardo, porque es una pregunta que nos hacemos de manera recurrente, ¿no? ¿Qué quedó del zapatismo? ¿Quedó algo, no? Entonces yo creo que estas experiencias de resistencia
se montan en ese legado. ¿No? Y bueno, ya lo dijo Irving, esto tiene que ver, fundamentalmente esta experiencia de fundación de esta colonia tiene que ver con el tema de la tierra, es una toma ilegal de tierras, ¿no? Y con la autonomía comunitaria, porque finalmente, como muy bien muestra el libro, pues es una experiencia de organización comunitaria autónoma, ¿sí? Entonces, pues, las dos cuestiones fundamentales, para no decir esenciales, del zapatismo, la lucha por la tierra y la autonomía de las comunidades, pues está presente en esta experiencia que busca, ¿no?, esta utopía revolucionaria. Bien, y también hay otra cosa que creo que también hay que destacar con esta vinculación con el zapatismo, que es esa experiencia que tiene el Güero Medrano, que es el personaje de esta historia, ¿no? En la fundación de la colonia Antonio Varona, ¿no? Entonces creo que aquí también es importante porque tiene que ver con las tierras y porque Varona fue un general zapatista, ¿no? Entonces hay ahí elementos que nos permiten rastrear ingredientes zapatistas. Bien, y finalmente es un conflicto, ¿no?, en la muy buena tradición zapatista entre fraccionadores comuneros y el Estado. Bien, entonces esa es la primera pregunta que ahí rastrea el libro: ¿qué pasó con el zapatismo en Morelos postrevolucionario? Segunda pregunta: ¿qué pasó con el Güero Medrano? ¿No? Entonces aquí no quiero spoilear, pero es una fascinante historia de este personaje, ¿no? Entonces creo que pues, nos reconstruye muy bien el personaje. Y aquí quiero decir algo. Cuando Ricardo hizo este libro, era un joven estudiante de historia y se metió en lo que, no sé, ustedes podrán decirme, pero es el género más difícil, ¿no?, la biografía. Yo creo que es un reto trabajar un personaje y hacer esta reconstrucción biográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque implica, y aquí está, ¿no?, hay una fascinación con el personaje, ¿no?, porque hay una sincera simpatía hacia el personaje que se puede ver en el libro, pero por momentos pues logra esta distancia y logra podríamos decir distancia, ¿no?, con el personaje. Entonces creo que hay que reconocer eso, porque bueno, fue eso. Yo considero que hacer biografía es difícil y que fue un reto del cual Ricardo salió muy airoso, ¿no?, porque uno no puede parar y quiere saber qué pasa con el Güero Medrano en esta historia, ¿no? Es decir, es un personaje con el cual uno termina muy enganchado, por así decirlo. Bien, tercera pregunta: ¿qué pasó con el Estado? Y fundamentalmente un tema que toca analíticamente muy bien este libro es el de la represión, ¿sí? ¿Qué pasó con la represión? ¿Cómo se implementó la represión y la violencia por parte del Estado hacia estos movimientos sociales, ¿no? Entonces creo que esto es un tema fundamental que Ricardo lo trabaja con muchísimo rigor, ¿no? Muestra un tema que yo creo que hay que resaltar, que es que México no fue la excepción en América Latina, que México fue sumamente violento, el Estado mexicano, ¿no? Fue el régimen postrevolucionario, el régimen priista, fue sumamente violento y represor, ¿no? Entonces hay que plantear esto. Si bien México era institucionalmente, electoralmente una democracia, ¿no?, planteaba estas salidas, estas soluciones que conocemos como la guerra sucia para liquidar a los movimientos pues del tipo, los movimientos sociales, los movimientos guerrilleros, las guerrillas urbanas, etcétera, ¿no? Entonces el tema de la represión creo que está muy bien trabajado en este libro, lo cual también explica, y esto creo que es fundamental, la radicalización de estos movimientos, ¿sí? Porque, digamos, un movimiento que empieza como una experiencia comunitaria, si les mandas el ejército y los invades, pues ¿qué va a pasar? Obviamente, pues una
radicalización, ¿no? Los empujas hacia la guerrilla y los empujas a la clandestinidad, ¿no? Entonces, es decir, escala la violencia. Entonces creo que este es otro elemento que está explicado a través de la biografía de Medrano, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasó o cómo se implementó la represión? Ahora ya voy terminando, ¿no? No son tantas preguntas, son muchas, pero escogí algunas. La cuarta, ¿qué pasó con los movimientos sociales? Y esta va a ser un comentario un poco más polémico. Y va de la mano de otra pregunta. ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Sí? ¿Qué pasó con ese actor, con ese sujeto colectivo tan importante en estas generaciones, 60, 70, que fueron los estudiantes? Entonces, bueno, están interrelacionadas. Movimientos sociales, para ser muy esquemática, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de los nuevos movimientos sociales, creo que es un término que han escuchado, los nuevos movimientos sociales. Si hay algo nuevo, quiere decir que hubo algo viejo, que hay viejos movimientos sociales, ¿sí? Y esos viejos movimientos sociales, normalmente en la bibliografía, se los caracteriza por ser movimientos de clase, ¿sí? O vinculados a una clase social. A eso nos referimos cuando hablamos, digo, nadie dice los viejos movimientos sociales, nada más dicen los movimientos sociales, pero se entiende que son los viejos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una clase? Pues obviamente puede ser el campesinado o puede ser el proletariado, ¿ok? Los obreros. Estos movimientos, estos viejos movimientos sociales, para marcar la diferencia, lo que buscaban era cambiar, el cambio, la transformación. ¿Pero de qué? De la estructura, de las estructuras sociales, de la estructura económica, de las estructuras de propiedad, ya fuese de la tierra o de las fábricas, ¿sí? O también cambios políticos, ¿no? De las instituciones políticas, del Estado, de la forma de gobierno, ¿sí? En contraposición de lo que hoy llamamos los nuevos movimientos sociales. ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente estos nuevos movimientos sociales? No lo digo yo, lo dice por ejemplo Turén, ¿sí? Que son movimientos identitarios, que se involucran con asuntos relacionados con la identidad cultural, ¿sí? Y que esa identidad tiene que ver con el reconocimiento, es decir, que se reconozca su identidad cultural, histórica, comunitaria, étnica, lingüística, de género, seguimos, ¿ok? ¿Qué buscan transformar estos movimientos? Fundamentalmente ya no se enfocan en las estructuras, en la base económica o en las relaciones de propiedad, ¿sí? Ni tampoco en las instituciones políticas o en el gobierno o en el Estado, sino en la sociedad civil misma, en la esfera cultural. Por eso tienen que ver tanto con el reconocimiento. Y en todo caso, en el plano político-institucional buscan alguna reforma, un cambio legal, ¿no? Ajustes. Por eso se identifican tanto también con el progresismo, ¿sí? Que históricamente surge en el siglo XIX en Estados Unidos y son reformistas, buscan ajustes, ¿no? Entonces, por eso decimos los progres, ¿no? Actualmente, a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los estudiantes son como el sujeto colectivo que está en medio, ¿sí? Que es como el puente entre lo viejo y lo nuevo. En la década del 60, este sujeto estudiantil se vinculó fundamentalmente con experiencias, ¿no? Revolucionarias de izquierda, fundamentalmente vinculadas, ¿no? Al movimiento obrero o al movimiento campesino, ¿sí? Y este es un ejemplo de ello. Básicamente, lo que pueden ver si recorren bien las páginas, bueno, los estudiantes cómo participaron de este movimiento, incluso los detenidos, ¿no? Al final en Guerrero, bueno,
insisto, no quiero dar los detalles, pero hay fotografías que claramente son estudiantes, ¿no? Así no eran, son sectores medios urbanos, uno se da cuenta de las fotos simplemente, ¿no? Entonces, son estudiantes, hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo el actor, ¿no?, colectivo estudiantil se vinculó a este tipo de experiencias. Y es el puente, ¿por qué? Porque, bueno, después, obviamente, los estudiantes van a ser un actor fundamental, y aquí, por ejemplo, el Maillot francés es un ejemplo, ¿no?, con luchas ya más identitarias, por ejemplo, el feminismo, ¿sí?, o la lucha en pro del aborto. Entonces, los estudiantes se mueven, son como el puente entre lo viejo y lo nuevo, ¿ok? Pero quiero volver a mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con ese actor colectivo? O sea, creo que hay, es decir, y esto es una reflexión, ¿no? Es decir, desde la década del 70, ¿no?, que tenemos esos últimos grandes movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento anti-Vietnam, a partir de los 80 se fue como diluyendo este actor, ¿no? En los 90, bueno, en América Latina puede que resurge esporádicamente con el ZL aquí en México, alguna vinculación ahí con estudiantes, la UNAM, ¿no?, el tema de las luchas por la educación pública, en Argentina también, ¿no?, durante el menemismo, pero se ha ido diluyendo. Y en todo caso, ¿no?, cualquier lucha o participación estudiantil se orientó fundamentalmente a estas cuestiones identitarias, y dentro de eso ha predominado el tema de género, ¿no?, fundamentalmente en todas sus variantes y todo lo que involucra, no voy a entrar en detalles, pero digamos, sí hay que preguntarse, ¿no?, ¿qué pasó con los movimientos sociales y qué pasó con ese actor colectivo? ¿Okay? Sobre todo ustedes, que son aún estudiantes. Bien. Y la última pregunta, ya para cerrar, es ¿qué pasó con la colonia Rubén Jaramillo? ¿Sí? Entonces, aquí el cierre es absolutamente triste y brutal, ¿no? Porque hoy la colonia Rubén Jaramillo, y voy a citar aquí a Horacio, no se refiere a la colonia Rubén Jaramillo específicamente él, pero sí se refiere a los problemas del presente. Los problemas del presente. La tremenda desigualdad social, la pobreza estructural, la crisis de los valores, la ruptura del tejido social, el crimen organizado, la inseguridad, la violencia, la marginación, la exclusión, el desarraigo, la no transparencia del poder y la degradación ecológica. Todo eso hoy lo podemos encontrar en la colonia Rubén Jaramillo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto realmente compartir esta presentación con ustedes, con el autor y con los colegas, ¿no? Es un gusto, ¿verdad? Estar presentando un libro que es un auténtico resultado de, ya lo dijeron, ¿no?, de trabajo de investigación, uno de los mejores alumnos que he tenido, y que se ha plasmado en este libro excelente, además de muy buena factura, muy bien hecho, ¿no?, muy editado, da un gusto, ¿no? Y entonces volvemos a nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia es una docencia vinculada a la investigación, para eso hicimos un centro, hay que seguir desarrollando la investigación, hay que seguir fomentando la vinculación entre los profesores y los alumnos, no solamente en el aspecto de docencia formativo, obviamente, sino en el proceso de construcción de nuevo conocimiento, y esto es
este libro, pues te felicito, la verdad. Es un logro estupendo, es una contribución además a la historia social local, a la historia social regional. Nosotros somos un centro de estudios regionales, y a la historia de México y de América Latina. Este pequeño libro es un gran libro. En ese sentido va contracorriente, ¿no? Contracorriente quiere decir no, especialmente un poco en la estela de lo que decía, ¿no? Buscando otras raíces a los procesos sociales, otras vertientes a los procesos sociales, y con una crítica, yo creo que fraternal, te gusta hablar a vos con esa palabra fraternal, una crítica a los desarrollos actuales, mayoritarios o hegemónicos de los procesos llamados de izquierda o de contestación social o de respuesta social, que como dijo bien Victoria, y yo subrayo eso y creo que es muy importante hacerlo, por un lado se han dirigido mayoritariamente desde la década del 90 a los procesos electorales, han abandonado el anclaje de clase, el anclaje y se han vinculado a procesos electorales, no solo en México, en el conjunto de América Latina, y de alguna manera han desnaturalizado por lo menos una de las corrientes centrales de la izquierda desde el siglo XIX, ¿verdad? Y en segundo lugar, el proceso identitario que ya expresó y realizó la crítica, no en el sentido de evaluatorio, sino en el sentido de aclarar el punto identitario y de cultura, y que no va al encuentro de los problemas estratégicos, a mi modo de ver, de la propiedad y de la organización de clases de la sociedad. Bueno, esto es, digo, la contribución, y en ese sentido ir a contracorriente es algo que vale la pena, ¿no? Son jóvenes, ¿no? Ustedes, todos pretendemos ser jóvenes. Jóvenes es un valor en las sociedades actuales, ¿no? Entonces, cuando ya no somos jóvenes decimos, pero tengo el espíritu joven, ¿no? Permítanme eso, ¿no? Tener el espíritu joven, y creo que eso precisamente tiene que ser la manera de confrontar con estructuras sumamente injustas, con estructuras depredatorias, con estructuras que realmente no están haciendo bien al mundo. No, precisamente no. Estamos muy mal. Al final. Sí. Luego ya viene el diálogo, yo muy rápidamente voy a... Entonces, además de esta exhortación quiere decir no una prédica, sino tratar de pensar críticamente, o más críticamente, la realidad, a veces siniestra, muy luminosa, que nos enfrentamos. Quiero comenzar o platicarles a ustedes de una experiencia. Yo llegué en el 76 a México, exiliado, precisamente de una acción del movimiento estudiantil, movimiento popular, movimiento obrero de mi país, que estaba asolado por una dictadura muy sangrienta en ese momento. Bueno, llegué a México y entré a trabajar en una cosa que es un antecedente de este centro, directo, un antecedente directo, no por mi persona, que estoy acá y junto las dos experiencias, sino porque institucionalmente es una fuente, una base. Fue el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Estado de Morelos, que fue creado en 1973 por el presidente Echeverría y que se incorporó definitivamente a la universidad en el año 79, y dio origen a la Coordinación de Ciencias Sociales. Es importante porque a veces pensamos que nos han dicho eso, yo creo que está equivocado, o sea, que todo nació en el 2001 con la Facultad de Humanidades. En realidad, la tradición de ciencias sociales en esta universidad es mucho más lejana, mucho más. Y bueno, quiero recuperar eso. Claro, era de otro estilo, era una sociología participativa, una sociología de combate, digamos, la que se sostenía allí. Y quiero recordar esto, porque está emparentado con el libro, no por una pretensión biográfica, ¿no? Llegamos y lo primero que había que hacer, si no era investigador, era
y el sábado y domingo el trabajo comunitario. El trabajo comunitario se hacía en la colonia La Lagunilla, me voy a ver el nombre, ahora pregunté, te consulté ahora antes, ¿no? Que es una experiencia de ocupación de tierra muy similar a la que se narra aquí, una continuación de ese hecho. Probablemente Ricardo tenga más datos efectivos sobre esto. Había que ir y estar con el movimiento de los comunitarios. Habían ocupado el club de golf, una parte llamada club de golf, en un negocio muy siniestro del gobernador del turno, ¿verdad? Esos negocios inmobiliarios y este movimiento, a lo mismo, siguiendo la tradición de Zapata y la tradición de Jaramillo y la tradición de Medrano y esta gente que ocupó ahí. Entonces había que ir a ayudar a construir las casas y había que discutir con ellos de política, tomar los insumos de ellos, darles los nuestros, etcétera, etcétera. Esta era una manera de... Y entonces quiero decir que estoy un poquito autorizado de alguna manera por mi propia experiencia biográfica a comentar esta experiencia de vuelo, ¿no? Estaba inmediatamente anterior, lo habían reprimido unos 2 años antes, digamos, y esto es una continuidad. Entonces es interesante recordar esto, no por un afán de simplemente autobiográfico, no me gusta mucho la autobiografía. En realidad me parece muy interesante vincular esto a los orígenes de la inserción de la ciencia social en la universidad, no dejar que esta tradición se acabe, recordarla. Siempre estoy pensando en hacer un artículo sobre el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Estado Morelos, nunca lo hago, pero bueno, por lo menos se los cuento, para que sepan que algo hubo antes de la Facultad de Humanidades. Y algo que está íntimamente vinculado a la experiencia que cuenta acá. Las tradiciones sirven para eso, para alumbrar críticamente el presente y preguntarnos, bueno, estaba bien lo que hacían, qué mal estaba lo que hacían, qué podemos aprender de eso que se hacía. Recuperar una tradición y no pensar que todo empezó ayer, ¿no? Precisamente matar el pasado es una manera de matar el pensamiento crítico, ¿no? Y entonces yo creo que este libro recupera eso precisamente. Bueno, felicitaciones por eso, de vuelta, y decir otra cosa. Recién se refirió Victoria al régimen priista. Yo muchas veces he dado la clase Estado postrevolucionario y los propios alumnos me han escuchado de alguna manera decir, bueno, no todo es malo y todo es bueno, ¿no? Hay males radicales, un mal radical, digamos, pero en general la experiencia histórica es una experiencia más variopinta, una experiencia más gris, ¿no? Algunos tonos de gris, algunos tonos de rojo, algunos tonos de, en fin, variopinta, ¿no? El caso del régimen priista, yo creo que tuvo mucho de eso, cumplió algunas expectativas de la revolución democrática que encarnó. En algún momento fue una revolución democrática radical, pero en el momento en que el libro se refiere, ya ha degenerado, ha traicionado la revolución. Desde el 46 en adelante se inician regímenes que ni siquiera cumplen con desideratum, que era el desarrollismo, que no, en realidad lo hipotecan, ¿no? Y como bien dijo Victoria, persiguen, reprimen, sancionan, aprisionan y asesinan. Lo digo con todas las palabras, la palabra resulta fuerte, muy fuerte. Asesinar a alguien es una actividad vil, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hicieron con Rubén Jaramillo y su familia y lo que hicieron con el gobernador Medrano. Acá en Xochicalco, no muy lejos, a 30 kilómetros, agarraron toda la familia de Rubén Jaramillo y mataron. Y lo hizo un presidente progresista. Eso es lo que importa, ¿no? Hemos hecho con Gustavo
Gustavo Díaz Ordaz la imagen del ogro, lo cual fue, sin duda, un dictador, no formal dictador, pero realmente un opresor, pero su antecesor, Adolfo López Mateos, posa de progresista y algunas medidas tomó importantes, sí, creó el Seguro Social, sin duda. También instaló la Comisión Federal de Electricidad, no sé si bueno o malo, porque como resultados actuales y la gestión actual de la Comisión Federal de Electricidad, uno no sabe si eso fue bueno o malo, pero en ese momento era una medida importante y asesinó por orden directa, no por orden directa a la familia a Rubén Jaramillo y su familia, y encarceló a pintores, artistas, dirigentes obreros, Campa, a Siqueiros, en fin, a Encina, el secretario en ese momento del Partido Comunista, es decir, una represión descontrolada. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué reprimían? Y acá les voy a lanzar una hipótesis. Es decir, siempre he estado discutiendo esto mucho con Irving. ¿Por qué cuando decimos, bueno, el régimen de Alemán y luego el régimen de Ruiz Cortines y después el régimen de López Mateos e inclusive el régimen del señor Ordaz, es el momento de la consolidación y el momento clásico priista? Y entonces, sí, bueno, y era aparentemente una dominación absoluta. Y en realidad no lo era tal. Y ahora estoy trabajando una investigación sobre las elecciones del 58. La elección del 58 quizás sea el momento más notable de la hegemonía priista, ¿no? Es decir, era la visión que tenemos en un país absolutamente dominado, absolutamente hegemonizado, absolutamente controlado. Y desde un punto de vista era así. Pero cuando empezamos a investigar un poco más, hay que ver a la figura de un gran izquierdista, un gran pensador de este país, que fue Narciso Basols. Y él dice, había la campaña del 58, una campaña corta, y una campaña electoral de López Mateos, y una designación, el colmo del tapadismo, ¿se acuerdan de aquel grotesco estructura del tapadismo, ¿verdad? El tapado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad el presidente Ruiz Cortines tenía un gran miedo, dice, a las manifestaciones que podía haber en el norte del país, que después efectivamente se produjeron en el año 58, en la comarca lagunera en adelante. También le tenía un gran miedo al movimiento obrero, que había empezado a despertar de una larga siesta, como a lo mejor despierta el movimiento estudiantil de una larga siesta. Y empieza la movilización, desde el charrazo sindical en el 48 empieza la movilización de los maestros, la gran movilización de los ferrocarriles, la gran inestabilidad, el gran miedo, por eso el 68, por eso el miedo al 68, el miedo proporcionado. Uno dice, ¿por qué todo el peso del Estado lanzado sobre los estudiantes? No, porque los estudiantes eran en ese momento el síntoma de una situación que estaba muy seca, muy dura, un volcán, y tenían una gran percepción de esto. Basols lo dice, y en el funeral de Basols, que muere en un infortunadísimo accidente en 1959, se cae en una bicicleta, este gran pensador de México, y en el sepelio va Siqueiros y dice precisamente, han traicionado la revolución. Y esto me parece que es un gran eje, es decir, la percepción que tuvo la dirigencia priista de estos años de que había robado la revolución, se la había robado al pueblo de México. Bueno, este es el contexto en el cual se produce la guerra, finalmente culmina en la Guerra Sucia, que es lo que va a terminar con la vida de Duero Medrano. Este episodio tan gris, tan oscuro de la historia mexicana que está llevado acá. Y para terminar, creo que el título del libro es muy interesante, Una chispa en la pradera.
El chico, sí, la famosa frase de Mao, si no es, sí, creo que es a la que te referís, ¿verdad? Que dice, en el momento del capitalismo maduro la sociedad está seca, es como una pradera seca que abre la sequía, y una chispa puede generar un enorme incendio. Y en este caso, el duelo es la chispa que podría haber generado. Por eso matan, por eso asesinan, por eso reprimen, por eso encarcelan. Bueno, para apagar la chispa. Muchas gracias a la doctora Victoria Crespo y al doctor Horacio Crespo por la presentación y los comentarios. Ahora vamos a dar paso a los comentarios del propio autor, sus reflexiones. Yo nada más quiero agregar a lo que ya se ha dicho, no en el sentido del contenido del libro, que genera mucho diálogo y muchas reflexiones, sino volver a enfatizar que lo importante que es destacar lo que está bien, nuestros egresados, que se presumen poco, ¿no? Lo que destaca se presume poco para que lo que no destaca no se moleste, no se incomode, ¿no? Entonces, para no incomodar, mejor no presumimos lo que hay que presumir, ¿no? Y creo que eso es un error en centros que se piensan de excelencia, en que tienen que tener una evolución, que tienen que tener un crecimiento. Entonces yo quiero la verdad felicitar, antes de darle la palabra a Ricardo, por la excelente trayectoria académica que está construyendo, porque la sigue construyendo, ¿no? Ojalá lo tengamos pronto dando algún seminario, dando una clase acá, que tiene las puertas completamente abiertas, no es porque quien la cierra es la burocracia, no los académicos, ¿no? Pero algo se podrá hacer, ¿no? Que no se preocupe, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces él tiene todas las credenciales para estar aquí con nosotros compartiendo con los estudiantes, y lo importante que para ustedes como jóvenes estudiantes tengan modelos cercanos, ¿okay? Modelos cercanos que yo entiendo que académicos con más experiencia los puedan sentir más lejanos, porque claro, si tenemos 20, 30, 40 años de trayectoria y ustedes tienen 2 o 3 años estudiando la carrera, pues van a sentir que es imposible, ¿no? Pero tener ejemplos cercanos como los de Ricardo, pues les dan otra perspectiva, que hace no muy poco estaba sentado ahí. 2015 regresó en 2015, ¿no? Y una invitación también, yo esto lo defiendo mucho, ustedes saben, no todos tenemos que ser investigadores, no todos nos tenemos que dedicar a la investigación y a hacer posgrados, pero a todos nos sirve adquirir la habilidad de investigar, ya sea que nos vayamos a dedicar a dar clases, a la difusión, a los museos, a cualquier otra actividad de la amplia actividad que se puede desarrollar un historiador. Aquí se aprende a investigar. Es lo que enseñamos, les enseñamos a investigar para que a partir de la investigación aprendan a pensar y a interpretar el mundo y a dar reflexiones, ¿no? Entonces, una invitación para seguir estos buenos modelos que, como digo, hay que presumirlos más. Felicidades, Ricardo, y ahora nos gustaría que nos compartieras tus reflexiones. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, a todos y todas. Es para mí un gusto poder compartir la experiencia que he vivido en este proceso de investigación para la elaboración de este libro, y compartirla con compañeros y estudiantes, pues para mí es magnífico. Y sobre todo, o más aún, en un lugar como este. Como han dicho los doctores, pues yo estuve aquí hace algunos años. Yo salí de la licenciatura en el 2015 y justamente
bueno, me titulé 2 años después, ya ven que de repente es complicado, ¿no? Me titulé en el 2017 defendiendo la tesis que hoy se presenta como libro, ¿okay? Que bueno, con muchas modificaciones que yo le hice eventualmente, pero que fue justo esa investigación la cual me dio el título de licenciado en Historia en esta facultad. Y por lo tanto, pues yo quiero agradecer enormemente al doctor Horacio, quien fue mi director de tesis y que pues estuvo en mi proceso de formación académica durante prácticamente los 4 años que estuve aquí en la licenciatura, y de igual manera la doctora Victoria, que también pues, me ha apoyado, y en el caso, por ejemplo, de la doctora Victoria, pues le agradezco porque no solo estuvo en el comité lector de esta investigación en la tesis de licenciatura, sino que también me ha apoyado, por ejemplo, después en la tesis de maestría y bueno, estoy muy agradecido en ese sentido. Igualmente Irving también estuvo como lector en la licenciatura e igual en el posgrado, en la maestría, y por lo tanto pues estoy muy agradecido con ellos y en general con todos mis profesores de esta facultad que pues me apoyaron y me ayudaron a que yo pudiera tener el conocimiento suficiente para poder pues, llevar a cabo una investigación como esta, ¿no? Y otras más que espero en un futuro pues, puedan seguir saliendo. Quiero agradecer al doctor Barreto, que no está, pero bueno, al doctor por la oportunidad, que le platiqué si podían presentar el libro aquí, el cual accedió, y de hecho, aprovechando el doctor Barreto también formó parte del comité lector de esta tesis de licenciatura, igualmente me ha apoyado, y justo el tema surgió en una clase con él, ¿no? En tercer semestre. A mí todavía me tocó el plan anterior, cuando llevábamos tronco común, y en tercer semestre teníamos una asignatura que se llamaba taller de investigación, si no mal recuerdo. Y ahí el doctor Barreto nos dio esa clase, y justo pues, teníamos que pensar en algún tema que pudiéramos investigar después, cuando quisiéramos titularnos para hacer nuestra tesis. Y ahí, como pues, joven estudiante de la licenciatura, pues yo entré y tenía con toda la intención de estudiar algo que tuviera que ver con la Guerra Fría. Yo era muy apasionado por esos temas, y lo sigo siendo, ¿no? Hasta el momento. Y yo decía, ¿qué puedo investigar? Es el tema que a mí me gusta mucho la Guerra Fría, el comunismo, esto, a ver, ¿cómo puedo investigar eso en México? Y justo fue así como yo me metí en los temas de los años 60 y los años 70 del país. De entrada, la idea era estudiar cuestiones de los movimientos armados. Me puse a investigar y a mí me llamó mucho la atención la guerrilla de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de septiembre y todas estas organizaciones armadas que proliferaron en México justo entre los años 60 y 70. Sin embargo, precisamente en esa clase, el doctor Barreto me dice, ¿y por qué no investigas algo que tenga que ver con Morelos? Y entonces yo le dije, pues sí, pero pues es que no sé, no tengo idea, me voy a poner a investigar. Y él fue el que me dijo, mira, yo sé que en los años 70 se hizo una colonia allá en Temisco que se llamaba Rubén Jaramillo, y a lo mejor de eso te puede interesar. Y dije, bueno, puede ser, ¿no? Y sí me puse a investigar algo, fue así como encontré, por ejemplo, el libro de Elena Poniatowska, que es esta novela histórica que se llama Fuertes del Silencio, en donde uno de los capítulos habla acerca de esta experiencia de la colonia Rubén Jaramillo. Y lo leí y me llamó bastante la atención, sobre todo porque resulta que el Güero Medrano, que es el dirigente de esta colonia, pues años antes, o sea, la colonia se funda en 1973, él años antes, en 1969, había ido a China y se había formado en China y tenía la idea de constituir una organización político-militar en México para instaurar un régimen socialista, pero desde los planteamientos de Mao Zedong, ¿no? O sea, era una organización maoísta. En ese sentido, pues fue cuando dije, bueno, eso está bien interesante, me llama mucho la atención, y fue así como me metí en el tema. Ya después se lo platiqué al doctor Horacio, y él me dijo, sí, ese tema es fascinante, nadie lo ha investigado, deberías entrarle, y así, ¿no? De ahí eso fue ya como en cuarto semestre, y de ahí en adelante pues ya no lo dejé. Me puse a investigar un poco más, y así fue como, bueno, finalmente pude elaborar la tesis. Que fue una tesis que sinceramente
me costó trabajo porque, por un lado, y eso lo pueden ver en el libro, por un lado, pues yo traté de rescatar testimonios de las personas que participaron en ese movimiento, ¿no? Sobre todo porque pues yo sabía en un sentido metodológico que como eso pasó en ese entonces eran 45, 43 años más o menos, ¿no? Por allá del 2015, pues yo sabía que iba a haber gente que iba a estar aún viva. Entonces era inevitable que yo tenía que utilizar como una de mis fuentes principales para la investigación, pues hacer entrevistas y recuperar testimonios de personas que participaron en esa experiencia. Entonces pues me puse a buscar a personas que pudieran darme su testimonio. Y la experiencia fue bastante interesante, a veces complicado, no fue fácil. Yo vivo en Jutepec, entonces pues me iba, ¿no?, a Temisco y a la Rubén Jaramillo, porque bueno, la de Colonia pues ahí existe, ¿no? De eso lo podemos platicar ahorita más adelante. Entonces yo me iba y ahí preguntando en la calle, ¿usted sabe de la historia de la colonia? No, pues que no. Y ahí me di cuenta de que realmente pues la población de la colonia no conoce esa historia. Ha sido olvidada y eso llamó todavía más mi atención. Hasta que bueno, en todo este proceso sí pude encontrar algunas personas y curiosamente una vez en la calle estaba el señor barriendo su calle y le pregunté: oye, usted sí, me dice, sí, pues el güero Medrano era mi hermano. Y justo así pude entrevistar al señor Pedro, quien fue hermano de Florencio y con quien pues hasta la fecha pues sigo teniendo una buena relación y pude entrevistarlo en varias ocasiones. Y él obviamente pues me ayudó a que tuviera otros contactos y así pude entrevistar a más personas. Ahora, por otro lado, en el trabajo bibliográfico que yo llevé a cabo para la elaboración de esta investigación, ya se habían elaborado dos tesis anteriores a la que yo hice. Una del 2011 de una colega de la UNAM, que es amiga mía hoy en día, que se llama Azucena, una tesis sobre la Rubén Jaramillo, muy interesante, pero ella justo lo que había hecho era toda una investigación basada únicamente en el archivo, en lo que ella había encontrado en el AGN. O sea, nunca había venido a Morelos, nunca se había parado, por ejemplo, en la Rubén Jaramillo, y todo lo hizo a partir del archivo. Y hizo un trabajo bastante interesante y muy, muy importante. Eso fue en el 2011, y después en el 2015, otro colega que se llama Uriel, igualmente un amigo mío, Noemí lo conoce también, él hizo igual una tesis sobre la Rubén Jaramillo, y él sí trató de rescatar algunos testimonios, pero también habían sido muy pocos. Entonces yo encontré ahí la manera de darle, pues de enriquecer más el trabajo historiográfico sobre este tema a través de testimonios, ¿no? Y obviamente también a partir de archivos. Los archivos que consulté, además de los testimonios, que fue una de mis fuentes principales, también pues, me metí al archivo, revisé en el AGN, en los archivos que están depositados de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, de esta policía secreta del Estado mexicano, y también de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, así como también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Afortunadamente, por ejemplo, hoy en día hay un repositorio en línea que ustedes pueden acceder si les interesa el tema, que se llama Archivos de la Represión, en donde ustedes pueden encontrar cientos y cientos de documentos digitalizados de libre acceso, se pueden descargar de la DFS, de la Sedena y de la de GIPS. Ahí, por ejemplo, yo pude encontrar mucha información, ficheros sobre todo de las Sedenas relacionados al caso de la colonia Rubén Jaramillo. Y por otro lado, también algo que no habían investigado mis colegas anteriores era trabajo de rescate de hemerografía. No habían hecho trabajo hemerográfico, y entonces pues también me di a la tarea de investigar, de buscar hemerografía, revistas y sobre todo periódicos del contexto. Y así fue como pude yo revisar el fondo documental del obispo de Cuernavaca, del exobispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Salcedo. Eso está su archivo personal en un repositorio, en un archivo que está en la Ciudad de México, en la UACM, que se llama Camena. Ahí ustedes pueden consultar el archivo y la verdad está interesante porque tienen todo digitalizado. Entonces tú puedes ir y le dices que te lo den y te dan una memoria USB, ¿no? Y puedes
acceder a su archivo personal y también a todos los números del Correo del Sur, que era este periódico que se editaba durante esa época bajo la égida de la diócesis de Cuernavaca, ¿no? Un periódico bastante interesante, y justo pues ahí pude yo también encontrar mucha información sobre la Rubén Jaramillo. Entonces esa fue la experiencia de la investigación, que la verdad fue muy gratificante, me gustó mucho, ¿no? Y la investigación pues la hice y me titulé y se quedó ahí, ¿no? Podríamos decir que yo la dejé ahí en el 2017 más o menos, cuando me titulé, y yo me metí ya con otros temas, después estudié el posgrado aquí en el ICE, y te digo, relacionados en parte, pero con otros movimientos, ¿no? Igual maoístas, pero de otro lado. Entonces yo había dejado ahí el trabajo de la colonia Rubén Jaramillo. Sin embargo, hace 2 años, como por el 2020, finales del 2021, ya que yo había salido de la maestría, me puse a pensar y dije, creo que este libro podría darse, ¿no? Creo que el contexto es, porque justo en este año se conmemoran 50 años de la fundación, porque la colonia se fundó en 1973, el 31 de marzo. Entonces yo dije, creo que pues como para el aniversario, los 50 años, podría yo reelaborar ese trabajo y presentar un borrador que pudiera ser un libro. Y de esa forma pues, retomé aquel trabajo que había elaborado en la licenciatura, y que yo creo que a todos nos pasa. Me ponía a leer algunos párrafos y decía, ay, ¿cómo pude haber escrito eso? Está bien feo, ¿no? Pero yo me puse a modificar muchas cosas, ¿no? Realmente hice una nueva investigación, digo, entre comillas, ¿no? Realmente la que es la gran base de la tesis de licenciatura, pero sí me puse a reescribir muchos párrafos, también le añadí más cosas, hice más trabajo de investigación, consulté otros archivos, hice algunas más entrevistas, y de esa forma pues escribí este texto y dije, bueno, creo que ya podría presentarse como libro, y fue un proceso ahí un poco largo, ¿no? Y justo pues en este contexto de los 50 años de la conmemoración de la Rubén Jaramillo, pues me puse en contacto con gente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y pues se pudo concretar esta edición que pues hoy estamos presentando. Y bueno, para hablar acerca del libro, pues es un texto en el que está dividido en 3 capítulos. Bueno, contando la introducción y las conclusiones. Los 3 capítulos, uno es acerca de los antecedentes de la vida de Florencio Medrano, desde que es joven, cómo es que de Guerrero, que él era originario de Guerrero, llega a Morelos con su familia, llegan a vivir en la colonia Antonio Barón, aquí en Cuernavaca, las relaciones políticas que va a tener, él, cómo va a empezar un proceso de politización, porque pues él es de origen campesino, nunca fue a la escuela, va a aprender a leer y a escribir ya grande, pero justo por sus experiencias de vida, por la explotación que vivió, por la extrema pobreza, entre otras cosas, pues lo van a formar ideológicamente y va a ver el mundo de una forma distinta al resto de la población. Y cuando conoce a personas que lo invitan a formar parte de los círculos de estudio de marxismo-leninismo, como le llamaban al maoísmo, pues él se va a encontrar con que pues, está convencido de que en México necesita haber una revolución para cambiar las injusticias sociales. ¿No? Porque estamos en la época, como bien dijo el doctor, y como ya había comentado también la doctora Victoria, en donde pues, el régimen priista es un régimen en el que se va diluyendo este poder que había conformado después de la Revolución Mexicana. Este partido va a perder mucha legitimidad, y sobre todo después del 68, pues va a haber cientos de personas convencidas de que México necesita constituirse un movimiento revolucionario para poder cambiar el régimen y imponer, ¿no?, un régimen de carácter socialista, ¿no? Además también hay que entender el contexto, pues es la Guerra Fría y la proliferación de todas estas organizaciones de izquierda que van a buscar construir países de carácter socialista. Entonces Florencio justo va a politizarse y se va a convertir en un dirigente que no es el dirigente habitual de las organizaciones de ese momento.
Porque como decía la doctora Victoria, los dirigentes, no todos, pero sí muchos de los dirigentes, pues van a ser dirigentes estudiantiles, universitarios, de clase media, de clase media urbana, que pues, leían a Marx, que leían a Lenin, que se van a convertir en estos dirigentes sociales. Pero en el caso de Florencio Medrano va a ser todo lo contrario, ¿no? Porque Florencio, les digo, aprendió a leer y a escribir ya muy grande, jamás fue a la escuela, pero va a tener todas las cualidades de un dirigente a partir de su forma de ser. Una persona que con un poder de persuasión increíble, una persona que tenía un poder de convocatoria cuando hablaba muy grande, que una personalidad, como se dice coloquialmente, pues bonachona, a todo el mundo le caía bien, aparte de ser muy sincero, pues buena persona en ese sentido, y eso va a conseguir que mucha gente confíe en él. Y a eso pues se le suma el ingrediente de sus posicionamientos políticos revolucionarios, de que él estaba convencido de que bajo la idea del maoísmo, para instaurar un régimen socialista en México no se necesita un partido, se necesita primero un gran movimiento de masas. El partido va a venir después a través de la organización. Primero hay que ir hacia las masas populares, en esta idea de Mao del trabajo de masas, y a partir de esa organización de los sectores populares se va construyendo, se va edificando este partido revolucionario que va a poder tomar el poder. Entonces, pues el Güero Medrano justamente va a encabezar eso. Él en 1969, con este grupo político que lo va a invitar a leer a Mao, pues va a viajar a China, va a ir a China, va a recibir allá adiestramiento militar y formación ideológica, va a estar allá más o menos 6 meses, y es interesante porque él va en 1969, él va a estar allá en octubre de 1969, cuando se están conmemorando 20 años de la fundación de la República Popular China, en plena revolución cultural. Entonces él va a estar viendo los desfiles de los militares y va a estar así impactado. Y hay una anécdota que dice que él quería, cuando vio que iban caminando los soldados de un desfile militar, él quería bajarse y meterse con los soldados porque se sentía con mucha, pues muy contento, ¿no? Entonces él va a estar convencido de que esa es la línea correcta y eso hay que aplicarlo en México. Entonces cuando regresan, pues él regresa aquí a Morelos y desafortunadamente pues la policía secreta, la DFS, ya sabía de su existencia, va a comenzar a perseguir a algunos y él va a ser uno de los miembros de esa organización que no va a ser detenido, los demás sí van a ser detenidos, él no, va a estar huyendo y se va a ir a refugiar, él estaba en La Barona y se va a ir a refugiar unos kilómetros hacia el sur, en el municipio de Temisco, en el pueblo que seguramente todos han escuchado, que se llama Catlipa. ¿Verdad? Que bueno, Catlipa, pues en esa época, hace 50 años, pues era, la gente decía, no, es que Catlipa está lejísimo, o sea, no había manera casi ni de llegar, el transporte público era casi inexistente, entonces ahí fue a refugiarse, ¿no? Hoy en día, pues llegas en media hora, ¿verdad? Pero en esa época era complicado. Entonces ahí él se refugia, aparte de que tenía ya algunos familiares, y es la gente de Acatlipa, por su personalidad, les comento, de que le tenían mucha confianza, los que le dijeron que cerca del lugar había una zona de más de 60 hectáreas que originalmente había pertenecido al ejido de Acatlipa, que originalmente pertenecían esas tierras al pueblo de Acatlipa, pero que de manera ahí tanto ilegal y no a la vez se habían vendido y que para 1970 resulta que esos terrenos eran propiedad del gobernador de esa época que se llamaba Felipe Rivera Crespo y que iba a convertir esos terrenos en un fraccionamiento de lujo en esta industria inmobiliaria que desde los años finales de los 50 y durante los 60 se empezó a tener un auge muy importante aquí en Morelos y que Felipe Rivera Crespo pues, quiso igualmente como gobernador llevar a la práctica, de construir estos grandes emporios inmobiliarios para la gente en esos años pues, de clase alta. Entonces, Florencio Medrano pues, ve la oportunidad y dice, a ver, estos terrenos originalmente pertenecían al pueblo, vamos a tomarlos
y a posesionarnos de ellos. Entonces se construye, mejor dicho, todo un movimiento de posesionarios en torno a Florencio Medrano y van a tomar esos terrenos el 31 de marzo de 1973. Y así es como se funda esta colonia que se llamó Colonia Proletaria Rubén Jaramillo. Que, como decía Irving, el adjetivo de proletario no es casual, ¿no? O sea, tiene un componente ideológico importante, que tiene que ver con la ideología del Güero Medrano y de la gente que lo va a rodear. En ese sentido de proletaria, como esta clase social en donde pues, están todas las clases populares, ¿no? Y que también tiene que ver con la lectura que Florencio da de Mao, ¿no? Porque para el maoísmo, como dicen algunos, el término de proletario, más allá de un sector social en específico, tiene que ver también con un ethos, ¿no? Con una forma de ser proletaria, ¿no? Por eso hablaba de la proletarización de las personas. Los maoístas van a hacer mucho en eso, hay que proletarizarse. Entonces, esta idea de la colonia proletaria tiene que ver con eso, con esta idea de construir una nueva sociedad, ¿no? Por lo tanto, pues la colonia va a tener estos tintes de ser un poblado autogestionario, comunitario, en donde toda la gente que va a llegar, porque van a llegar miles, pues van a organizarse, van a haber rondas de vigilancia, van a tener un propio proyecto educativo, van a tener un dispensario médico, o sea, toda una organización autónoma bastante interesante. Pero que además, en este afán de Florencio de construir un movimiento armado también, de instaurar un régimen socialista por medio de la organización militar, pues también la colonia él va a ver en la colonia el origen de ese movimiento que va a impulsar la revolución social en México, ¿no? Por eso es la colonia y Florencio y su organización van a ser pues la chispa en la pradera, ¿no? Esta idea de Mao de una sola chispa en la pradera, una chispa puede incendiar toda la pradera, pues justo la idea de Florencio era esa en ese sentido. La colonia va a funcionar como una base de apoyo para poder desde ahí germinar la revolución social que tanto necesita este país. La experiencia va a durar 6 meses, del 31 de marzo del 73 hasta el 28 de septiembre del 73. ¿Y por qué hasta el 28 de septiembre? Porque ese día, en la madrugada del 28 de septiembre, el ejército mexicano va a entrar para ocupar la colonia y para prender a todos sus dirigentes. En un proceso que se había ya iniciado desde días antes, porque el 24 de septiembre, Florencio y una comitiva de gente de la colonia van a ir a Guerrero en una acción para tener un nexo que ya se tenía, pero más bien para solidificar, fortalecer el nexo con la guerrilla que estaba en Guerrero, que era la de Lucio Cabañas, ¿no? Entonces, Lucio, de hecho, llegó a venir a la colonia, llegó a tener entrevistas con Florencio, lo vio, platicaron, y la idea estaba puesta, ¿no? De tender esta alianza entre estas dos organizaciones, y el 24 de septiembre Florencio y una comitiva fueron a Guerrero para entrevistarse con gente de Lucio Cabañas para empezar a hacer acciones en conjunto. Desafortunadamente, para el 25 de septiembre, un día después, cuando la comitiva viene de regreso a la colonia, en Guerrero, van a ser interceptados por policías locales, se va a armar ahí una especie de tiroteo y después va a llegar la policía judicial y el ejército. Entonces ya va a ser un tiroteo brutal, en donde van a terminar siendo, va a ser asesinado un hermano de Florencio, que se llamaba Primo Medrano. Su otro hermano, que se llama Pedro, va a ser aprendido junto con otras 6 personas. Florencio va a lograr escapar, va a llegar a la colonia, pues desfondado moralmente, y sabía que era más que evidente que en cualquier momento iba a entrar el ejército a la colonia. Empezó a decirle a la gente que se prepararan y, como tal, para el 28 de marzo, o sea, de septiembre, perdón, un día después más o menos, entra el ejército y se apodera de la colonia. Y así es como termina la experiencia, ¿no? Florencio logra escapar nuevamente, logra evadir el cerco militar sobre la colonia, él escapa, y a partir de ahí pues, él sale del estado y va a estar a Salto de Mata, en la Ciudad de México, en el Estado de México, y para septiembre, justamente un año más o menos después, él va a fundar
lo que va a ser la guerrilla que él va a nombrar como el Partido Proletario Unido de América, el PEPUA, que él va a comandar y que va a tener obviamente mucha influencia aquí en Morelos. Van a efectuar algunas acciones aquí en Morelos, un par de secuestros en la Ciudad de México, en el Estado de México, siguiendo la lógica de las organizaciones político-militares del momento, de la Liga, del mismo Partido de los Pobres, entre otros. Y finalmente va a terminar esta organización en los finales de los años 70 en Oaxaca, donde va a intentar organizar a los campesinos de la Sierra de la Chinantla oaxaqueña, pero ahí va a terminar siendo aislado y finalmente el 26 de marzo de 1979 va a terminar siendo asesinado, ¿no? Y bueno, va a ser víctima, podríamos decir, pues, de estos aparatos de represión del Estado mexicano, el ejército, la policía, entre otros. Hasta la fecha, pues sigue el cuerpo, se sabe que se enterró en un panteón, o al menos eso dicen los archivos, pero pues nadie realmente tiene idea de si está o no, ¿no? Justo pues, ahorita hay un proceso ahí de esclarecimiento, a ver en qué resulta. Y por ejemplo, en el caso de Primo Medrano, que es el otro que va a morir en la emboscada en Guerrero, pues tampoco se sabe qué pasó, ¿no? Con su cuerpo. Cuando el ejército entra a la colonia, igualmente va a detener a varias personas, más de 15, si no mal recuerdo, van a ser llevados al campo militar 1, van a ser torturados, con la intención pues, de buscar más información y sobre todo que les puedan brindar datos para poder dar con el paradero de Florencio y poder detenerlo, que era pues, el actor principal y a quien de verdad querían tener preso. Y bueno, pues básicamente eso es lo que habla el libro. Y por último, nada más quiero terminar con una reflexión, porque al final, en las conclusiones del libro, y que esto es algo que siempre me lo pregunté cuando estudiaba la licenciatura, o sea, voy a escribir algo y pues está bonito, ¿y qué pasa después? ¿No? Entonces, en las conclusiones hago una breve reflexión acerca de lo que pasó con la colonia después de 50 años, o sea, qué es lo que hay en la Rua de Jaramillo, qué pasó con la colonia, de qué manera se puede solucionar algo, porque finalmente las injusticias sociales pues, siguen acrecentándose, ¿no? La desigualdad, la pobreza, el crimen organizado, ¿no? Curiosamente, hoy en día la Rua de Jaramillo es una de las colonias más problemáticas respecto a este tema, ¿no? Y uno de los principales focos rojos en cuanto a la inseguridad en el estado de Morelos. Entonces, pues hay un tejido social completamente derruido y creo que una de las formas que pueden abonar en la construcción de una mejor sociedad en ese sentido, pues es a partir de la recuperación de estas historias, de la recuperación de la memoria como componente de cohesión social que puede tener, y pues creo que una parte del libro pues aboga en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el contenido. De verdad me da, lo repito, mucho gusto estar aquí con ustedes, poderles compartir esta experiencia, y les vuelvo a dar las gracias a todos y al doctor, a la doctora, a Evelyn también. Gracias a todos. No sé si los ponentes quieren agregar. Bueno, damos entonces la palabra a los estudiantes que quieran participar, hacer algún comentario o pregunta. Sobre el libro o sobre la experiencia de la investigación, ¿no? Hola Ricardo, muchas gracias. Mi pregunta está relacionada a la reflexión que diste. ¿Tú considerarías que la figura de Rubén Jaramillo fue esa chispa que logró incendiar la pradera o fue el gobierno el que la apagó? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Hola, bueno, primero que nada, felicidades, ¿no? Mi pregunta es,
fue tu experiencia al trabajar con testimonios? Porque aquí en el instituto se nos ha enseñado a investigar sobre fuentes o documentos que podemos ver, ¿no? Que podemos sentir. Sin embargo, los testimonios, las historias orales son difíciles de trabajar, o bueno, es lo que yo considero, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al trabajar con testimonios? Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo? Sí. Gracias. Buenos días. La doctora Crespo mencionó dos aspectos que me gustaría que, no sé si lo pudieras precisar, Ricardo. La doctora mencionaba acerca de la transversalidad de Zapata en cuanto a toma de tierras, pero yo entendería que Zapata realmente veía la tierra como un medio de producción. Esa es la lucha zapatista en cuanto a la relación en cuanto a la tierra. Y en la colonia Rubén Jaramillo lo que encontramos es la tierra en cuanto a vivienda, no como medio de producción. Entonces, no sé si ahí veríamos un rasgo zapatista en la colonia Rubén Jaramillo en ese sentido, o es diferente. La doctora mencionó que, bueno, con la represión que hubo en la colonia Rubén Jaramillo, como nos iban a lanzar a la guerrilla. Y creo que fue al revés. El Güero Medrano tenía la idea, dentro de todo su contexto revolucionario, que la colonia más bien iba a ser un semillero de guerrilleros. Y precisamente por eso entabló relaciones con otras organizaciones político-militares, sobre todo con el Partido de los Pobres, porque precisamente lo que se pretendía era que la colonia Rubén Jaramillo no sufriera represión, sino más bien fuera un núcleo revolucionario. No sé si estés de acuerdo. Gracias. ¿O escuchamos la de Marta? ¿Cómo? ¿Escuchamos la pregunta de Marta? Para que seamos ya así hacemos el bloque. Yo traté de hacer sobre Emiliano Zapata. Las intenciones eran malas de todos los gobiernos. Estamos viviendo, fue una revolución sangrienta. Lo único que intentó hacer era recuperar tierras, pero nunca se recuperaron. Entonces, ha habido represión campesina sobre el movimiento del 68. Yo todavía no nacía en ese entonces, me faltaban 3 meses. Y eso tardó meses, hasta 2 años. Entonces, yo puse al presidente con una pistolota, su corona y todo, las razones en ese sentido. Y entonces, sobre los nuevos partidos, ahorita a López Obrador ya le queda 1 año para salir. ¿Cómo vamos a abrir las nuevas elecciones en el 2024? Porque todavía va a seguir la delincuencia organizada. Ha habido muchas desapariciones de personas, muertes, así bien fea. Entonces el Estado no está actuando como debe de ser. Esa es mi pregunta. Gracias, Marta. ¿Quieres empezar? Nada más aclarar porque fui aludida, entonces sí, creo que merece una respuesta. No, a ver, mi reflexión iba en torno a legados más amplios, ¿no? Ya la especificidad, que es primero, que viene después, ya es, digamos, entrar en el detalle. Aquí mi punto es que creo que en esta experiencia hay 2 temas, ¿no? Que son la tierra y fundamentalmente la autonomía comunitaria, que tiene ecos del zapatismo, ¿no? Es decir, no es algo tan técnico, sino que es una reflexión mucho más general, ¿no? Y igual con lo segundo, es una relación dialéctica. Ahí no es que es primero si la guerrilla y luego la represión, o si reprimen y esto hace que se radicalizan los movimientos y lleva a la guerrilla, es ambas. Es una relación dialéctica en la cual, digamos, efectivamente, pues la colonia Rubén Jaramillo, o al menos, no sé si todos sus habitantes, pero al menos la intención, como demuestra el libro de Medrano, era establecer obviamente vínculos con otras experiencias, nexos para pues ampliar el movimiento, ¿no? Entonces,
Esto obviamente genera la respuesta por parte del ejército mexicano, pero a su vez esa respuesta del ejército mexicano hace que se radicalice mucho más y empuja la clandestinidad de la guerrilla y luego Oaxaca, y entonces, es decir, no es una cosa primero u otra después, sino que es una relación dialéctica. Se va retroalimentando la represión con la radicalización de los movimientos sociales, y la violencia pues va a generar otra respuesta violenta y viceversa, ¿no? A eso me refería. Procesos más amplios y ya la especificidad, ¿no? Bueno, pero a grandes rasgos en los legados y en la relación dialéctica entre la violencia y la radicalización guerrillera, a eso me refería, más general. Gracias. Bueno, a ver, primero contestando, ¿cómo te llamas? Andrés. Contestando a Andrés, bueno, es que es muy complicado, o sea, creo que vale la pena hacer ejercicios a la distancia autocríticos, ¿no? En ese sentido de las organizaciones, porque si bien pues, la intención era conseguir instaurar un régimen social diferente al que estaba, derrocar al perismo y poder conformar un régimen socialista, pero pues realmente estuvieron todas estas organizaciones lejos de conseguirlo, ¿no? Vale la pena pues, verlo así, ¿no? Digo, eso no quita, claro, la intención y la organización, los procesos de politización que van a ser tremendos, y es muy interesante esa historia, ¿no? Pero pues sí, no fue, o sea, no lograron ser la chispa en la pradera, ¿no? Y en el caso de la Rubén Jaramillo, pues no va a ser la excepción. Sin embargo, pues la experiencia queda ahí, y es importante rescatar justo esas experiencias y reflexionar en torno a ellas en un contexto como el actual, ¿no? Me parece a mí bastante pertinente. Y bueno, a eso también hay que sumarle que el Estado mexicano pues también actuó de forma muy cruenta contra todas esas organizaciones. En total desproporción, porque pues no era lo mismo 15 militantes de la edad de ustedes, ¿no? De 20, 15, 18, 19 años, 21 años, quizá con alguna pistola, ¿no? Que pudieron haber conseguido, pues a todo el aparato militar y de inteligencia que tenía el Estado mexicano, ¿no? Hay una desproporción ahí muy grande y hay que también entender eso. No obstante, creo que también vale, hay que decirlo, ¿no? Finalmente pues fueron pugnas, ¿no? Ahí, entre dos actores sociales en determinados contextos, ¿no? En contextos muy específicos. Por otro lado, ¿no? Respecto a la pregunta de la historia oral, ¿cómo te llamas? Fátima. Pues no es, o sea, yo creo que cualquier fuente tiene su complejidad, ¿no? Pero yo siempre fui de la idea, y en este momento lo defiendo, de que en el caso de la historia, y sobre todo de la llamada historia del tiempo presente, pues es muy importante la cuestión de recabar testimonios. Porque pues los participantes, los actores sociales, pues están ahí, ¿no? Y conocer sus experiencias es muy relevante para una investigación. Pero eso no quita que finalmente pues, es una fuente histórica, la historia oral y los testimonios son fuentes que pueden ser cuestionadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el trabajo recae en el trato que hay con las fuentes, ¿no? En la triangulación que tú puedas hacer, en donde pues, escuchas lo que te dicen los testimonios, y eso pues al mismo tiempo también puedes tú relacionarlo con lo que te dice otro testimonio y con lo que ves en los archivos, ¿no? Porque finalmente pues, ni los archivos ni los testimonios pues tienen la verdad absoluta, ¿no? O sea, no son fuentes infalibles, sino que yo creo que vale la pena cuestionarlo. Entonces aquí el punto es hacer el trabajo de contrastación de las fuentes, ¿no? Tanto de los testimonios como de los archivos, de los documentos, de la hemerografía, de los archivos, en este caso, bueno, en mi caso, pues de los archivos policiales, y que de hecho también eso vale la pena decirlo, o sea, en algún momento, o sea, estos documentos uno puede consultar de
de la Dirección Federal de Seguridad o de la Sedena, pues muchos de estos documentos son la transcripción del, ¿cómo se dice? O sea, después de que ya fueron torturados, las declaraciones, exacto, ¿no? Son la transcripción de las declaraciones de los participantes después de que fueron torturados. Entonces, pues ahí puede decir muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera son ciertas, que nada más las dijeron por un proceso de tortura física que recibieron, ¿no? Entonces es importante decirlo, o sea, no tampoco ese archivo contiene la verdad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces esa idea de la triangulación entre las fuentes creo que es lo interesante, y sobre todo en estos temas, ¿no? En estos temas se los repito, de esto que se conoce como la historia del tiempo presente o la historia contemporánea, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nada más eso. No sé, ¿tú qué querías decir? No. Muy bien, pues si no hay más comentarios o reflexiones, vamos a dar por concluido este acto de presentación del libro. No sin antes quiero entregarles las constancias de participación a la doctora Vera Crespo. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo día. Voy a dar un pequeño, se me había olvidado, un pequeño comercial. Digo, el libro aquí está, si alguien lo quiere, bueno, tiene un costo de 150. Sin embargo, voy a dejar algunos para que se los regalen a algunos estudiantes, aunque a los doctores, y si alguien lo quiere lo quiera comprar, pues pueden adquirirlo, ¿no? Está en 150 pesos. También con el código QR, ¿no? Ya, y también está la versión digital en PDF, se puede descargar, está en libre acceso en la página del INER, y de hecho en el cartel del evento ahí está el QR, porque pueden ustedes acceder.